Buen día, nosotros somos el equipo 5. Agradezco la participación de todos en esta mesa redonda: Julio, Gael, Gabriel, Ociel, Pablo y Luis, y un servidor, Daniel. Hoy hablaremos sobre un hecho trágico en la historia de México: la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Pues hoy exploraremos las circunstancias que llevaron a esta tragedia, los errores cometidos por las autoridades y, pues, sobre todo, propondremos soluciones y cómo podemos fomentar una cultura de paz y respeto a los derechos humanos. Y para comenzar, quisiera darle la palabra a Julio para que nos sitúe en el contexto de aquellos días. Julio, ¿nos puedes decir? Gracias. La matanza de Tlatelolco ocurrió en un contexto global de luchas estudiantiles y movimientos sociales. En México, los estudiantes se manifestaban en contra de la represión del gobierno, buscando libertad de expresión y cambios sociales. El 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, cientos de personas se reunieron para una manifestación pacífica. Sin embargo, la protesta terminó en una masacre cuando el ejército y grupos paramilitares intervinieron, disparando indiscriminadamente, ya sea a hombres o mujeres. Las cifras oficiales hablaban de unas pocas decenas de muertos, pero se estima que más de 300 personas fueron asesinadas. Ahora nos preguntamos cómo pudimos llegar a este punto. La represión fue extrema, mostrando la falta de diálogo entre las autoridades y los movimientos sociales. Muchas gracias, Julio, por el contexto. Ahora me gustaría escuchar la opinión de Gael. Gael, ¿qué vulneraciones podemos identificar aquí y cómo podría haberse manejado de manera diferente? Este evento es es uno de los episodios más graves de violación de los derechos humanos en la historia de México. Se violó el derecho a la vida, la libertad de expresión y a la manifestación pacífica. Las autoridades usaron la fuerza militar contra ciudadanos desarmados, lo que refleja un abuso de poder y militarización de seguridad pública. Las soluciones comenzaron con la rendición de cuentas. Hasta el día de hoy, los responsables no han sido llevados ante la justicia. Un gobierno que no responsabiliza sus actos se aleja a los principios democráticos de un verdadero Estado de Derecho. Muchas gracias, Gael. También es importante entender el impacto que tuvo este evento en la sociedad mexicana, en su psique colectiva. Pues yo le doy la palabra a Gabriel. Gabriel, ¿qué nos podrías decir? Gracias. La masacre de Tlatelolco dejó una cicatriz profunda en la memoria colectiva de México. Generó desconfianza hacia las autoridades y fomentó un sentimiento de miedo y represión ante la sociedad. Las generaciones posteriores han crecido con la noción de que las manifestaciones sociales pueden ser respondidas con violencia, lo que inhibe la participación ciudadana. Para sanar estas heridas es fundamental reconocer los hechos, hacer un esfuerzo de reconciliación y promover una cultura de paz. Esto implica educación, campañas de concientización y una reconstrucción de la confianza entre la ciudadanía y el gobierno. Eso es muy cierto, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, es esencial escuchar también la voz de quienes estuvieron en el centro de esta lucha. Por ello, le doy la palabra a Ociel, que nos compartirá su perspectiva sobre el movimiento estudiantil y su lucha. Ociel, ¿qué nos puedes compartir? El movimiento estudiantil de 1968 representaba la esperanza de una generación que quería un país más justo y equitativo. Lo que buscábamos era ser escuchados, pero lo que recibimos fue una respuesta brutal. A pesar de la violencia, este evento inspiró a futuras generaciones a continuar luchando por la democracia. Creo que una solución es generar espacios de diálogo entre jóvenes y autoridades, donde se puedan discutir sus preocupaciones sin miedo a represalias. Muchas gracias, Ociel. Es importante también entender el punto de vista de las autoridades. Por ello, también le cedo la palabra a Pablo. Pablo, ¿qué errores cometieron las autoridades en ese entonces y cómo podemos evitar que esto no vuelva a ocurrir? Bueno, las autoridades pues en ese entonces no supieron manejar la situación.
ya que la falta de diálogo y la represión fueron errores claros. Hoy en día hemos avanzado en términos de derechos humanos y seguridad ciudadana, pero aún queda mucho por hacer. La solución radica en garantizar mecanismos de diálogo constante con los movimientos sociales, fortalecer las instituciones de derechos humanos y asegurar que la justicia sea accesible para todos. También debemos estar al servicio del pueblo y no ser utilizados como herramienta de represión. Muchas gracias, Pablo. Y pues para terminar este podcast, finalmente me gustaría escuchar a Luis. Luis, ¿qué podemos hacer como sociedad para promover una cultura de paz y evitar la violencia institucional en el futuro? Te escuchamos, Luis. Pues sería lo que pensamos por la paz. No se logra solo con la ausencia de conflicto, sino con la construcción de una sociedad basada en la justicia, la igualdad y el respeto mutuo. Debemos educar a las nuevas generaciones en los valores de tolerancia y diálogo. Las instituciones también deben cambiar, promoviendo políticas que prioricen los derechos humanos sobre la seguridad militar. Las campañas de concientización, la educación en el derechos humanos desde las primeras etapas de educación y la responsabilidad institucional son clave para construir una cultura de paz duradera para las futuras. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues ya por último quiero agradecer a todos por sus valiosas intervenciones. Pues lo que sucedió el 2 de octubre de 1968 no debe repetirse. La responsabilidad recae en todos nosotros, gobierno, ciudadanos y la sociedad civil. Necesitamos también aprender la nueva historia, fomentar el diálogo y construir un país donde los derechos humanos sean respetados y promovidos. Si no reconocemos estos errores y no promovemos una cultura de paz, seguiremos condenados a repetir el pasado. Muchas gracias a todos.